bona vesprada. Gemma Alòs, primera tinent d'alcalde i regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç. Enrique Montalbà, segon tinent d'alcalde, regidor d'Agricultura i Serveis per a la Ciutat. Membres de la Corporació Municipal. Enedina Camarasa, directora de l'OCAPA. Rosa Porcel, subdirectora de Comunicació i Societat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronoma. Associacions agràries, Abasaja, Alcicop, Sèquia Real del Xúquer, treballadors del sector agrari i tots els que avui ens acompanyeu, molt bona vesprada. Així mateix, agrair a tot el personal d'IDEA i a la seva directora, Carmen Herrero, i el president de l'Associació Empresarial, Raül Tudela, per permetre'ns un espai en la Setmana de l'Economia per a parlar d'un assumpte tan important, tan actual i preocupant com és el present i futur de la nostra agricultura i dels nostres agricultors. A més, avui comptem amb uns ponents de gran prestigi que ens parlaran de tot això que tant ens preocupa i ens interessa. Avui parlem d'agricultura. No m'estendré més i passe a presentar-los. José Miguel Mulet, professor, investigador i científic de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Universitat Politècnica de València, CSIC. Ens parlarà sobre les noves tècniques de millora genètica, l'impacte que tindran en l'agricultura i en quin moment es troba el seu procés d'autorització a la Unió Europea. Vicente Navarro Llopis, professor i investigador de l'Institut Agroforestal del Mediterrani de la Universitat Politècnica de València. Revisarà les plagues citrícoles que s'han introduït recentment en la península Ibèrica o que potencialment es poden introduir i que suposen un greu perill per a la viabilitat de la citricultura. I Juan Salvador Torres, enginyer agrònom, secretari general d'Abasaja, que repassarà l'actualitat agrària marcada per la crisi de rendibilitat, les adversitats climàtiques, les polítiques agràries i el calendari de mobilitzacions a la Unió Europea. I ara els deixo en mans d'estos grans experts en la matèria. Moltes gràcies a tots per estar avui amb nosaltres i molt bona vesprada. El pasador, crec que estava aquí. Sí. Bueno, què tal ha anat la classe de Pilates? Ja esteu tots? Pues el meu és més tranquil, podeu quedar-vos sentats. Vaig a parlar d'un tema que és de molta actualitat, tant, que la Unió Europea va aprovar un ús parcial de lo que vaig a contar-vos avui farà 2 setmanes. O sigui que més actual impossible. Tot el que vaig a contar-vos avui, alguna coseta, possiblement en breu, ja podia començar a gastar-se. El primer que tindré per a veure quin és el context de lo que acaba d'aprovar la Unió Europea, bueno, el que acaba de passar una barrera en la Unió Europea. N'hi ha que tindre en compte que menjar no sempre ha estat fàcil. Per arribar a la seguretat alimentària que tenim avui, han hagut d'haver 3 revolucions. La primera revolució agrícola o primera revolució verda va ser quan es van domesticar totes les fruites i verdures i tots els cereals i tots els animals que avui en dia es donen de menjar. Home, estem a la Ribera, no? Aquí de taronges alguna cosa sabeu. I també sabeu que totes les taronges que n'hi ha ara, primer venen de Xina, d'una zona molt concreta, que és la província de Yunnan, o sigui, quan diuen les taronges de la Xina, tots els cítrics originalment venen d'allí. I totes les varietats cultivades que tenim en l'actualitat provenen d'aquestes 5 varietats ancestrals. Bàsicament, per una combinació entre aquestes 5, tenim tots els cítrics cultivats que n'hi ha avui en dia. Tomàquets. A ningú li crida l'atenció que en Itàlia una tomaca es diga pomodoro, que significa fruita d'or? Si una tomaca roja, d'or, possiblement les primeres que arribaren serien aquestes d'aquí, que són grogues. I per això li van ficar el nom de fruita d'or. Varietats que són conegudes, però ara mateix no són les més populars, però tota aquesta biodiversitat que n'hi ha és una biodiversitat artificial, que s'ha fet per tècniques de selecció, d'hibridació i de millora.
N'hi ha alguna història curiosa. El sucre a l'edat mitjana era un producte de luxe. Quan es descobreix Amèrica i comencen a fer-se plantacions de sucre al Carib, es produeix moltíssim sucre i baixa de preu. I clar, la gent pobra volia menjar el que menjaven els rics. Entonces, tot el món comença a gastar sucre, perquè es produïa a un preu assequible al Carib, tot sigui dit, a base d'esclaus. Quan la guerra de Napoleó en Gran Bretanya es bloqueja tot el comerç a l'Atlàntic, en la qual cosa ja no podria importar-se sucre perquè diguem que tot l'Atlàntic estava dominat per la flota anglesa. Napoleó va dir, petxulos jo. N'hi havia un químic alemà que havia descobert que els cristalls de la remolatxa eren igual que el sucre que s'extraïa de la canya. Problema, no donava molt poc rendiment. En més d'un segle es va aconseguir que el percentatge de sucre que acumulava la remolatxa passara del 10 al 18%, en la qual cosa ja era rentable. Fruit d'això és que durant els següents quasi 200 anys tot el sucre que vam estar consumint en Europa venia de la remolatxa. Ens van fer lliures del sucre de canya que ara s'ha posat de moda, però que segueix sent igual de sucre que l'altre, és a dir, engorda el mateix. Este senyor d'aquí és Norman Borlaug, que és la persona a la qui més gent li deu estar viva. Si heu sentit parlar de Fleming, la penicil·lina i tal, xiquilla és tot. És a dir, Norman Borlaug va desenvolupar noves varietats de cereals, noves varietats de blat, principalment, i gràcies a això va poder duplicar la producció agrícola. Producció agrícola que va permetre que la població mundial passara a duplicar-se. Si no haguera sigut per ell, molta gent s'haguera mort de fam. I és per això se li diu el pare de la Revolució Verda. Resumen, en 1940, per produir un bushel, que és una unitat que gasten els americans, de blat de moro, de dacsa, feia falta tota aquesta terra. Gràcies a l'ús de fertilitzants, gràcies a l'ús de noves varietats i gràcies a la millora dels sistemes, ahir també inclourien la digitalització i la mecanització, avui podem produir la mateixa quantitat de dacsa en 10 voltes menys quantitat de terra. Si tu vols que l'agricultura respecti el medi ambient, el millor que pots fer és agarrar la menor quantitat de terra possible i treure el màxim profit de la terra que destines a l'agricultura. I ja arribem a finals del segle XX quan apareixen els transgènics. Un transgènic bàsicament és agarrar un gen d'un puesto i pegar-lo a un altre. Copiar, pegar. El mateix que feu quan esteu a l'ordenador. Clar, la definició de transgènic diu que ha de ser per enginyeria genètica. Perquè, clar, vosaltres sabeu empeltat tota la vida. Alguna volta vos heu preguntat, quan vosaltres feu un empelt, ahí tens un peu, un empelt, que poden ser fins i tot espècies diferents. Com quan fiques una bresquilla en un metler. Això algú no ho ha fet, segur. Què passa en el genoma de l'empelt i en el genoma del peu? Avui en dia sabem que n'hi ha un intercanvi de gens entre aquestes dues espècies que poden ser diferents. Clar, això no es considera transgènic perquè la definició de transgènic diu que tens que haver emprat enginyeria genètica. Però resulta que portaven tota la vida fent transgènics i no ens havien enterat. I home, esteu tots aquí, no? Algú ha menjat alguna volta una taronja empeltada? Digueu que no m'ho crec. Aquí no vos vaig a fer els sabos i cantar ni res, però taronja empeltada haveu menjat tots. Els transgènics sabeu que en Europa ha hagut molt de debat, molta polèmica, molta limitació. En Europa només es permet sembrar una varietat de dacsa, que és la Monwich 10, que és resistent a insectes, però s'importen més de 100. O sigui que en Europa sí que estem gastant transgènics, però tot importat. No sé, vos sona això de que aquí fan unes coses però es deixen importar i després... Crec que és un tema que també és d'actualitat, no?
Doncs en els transgènics també passava. És la tecnologia agrària que més ràpida implantació ha tingut. I aquí podeu veure que en l'actualitat, encara que els números són del 2015, han canviat, el 83% de la soia o el 75% del cotó en tot el món és transgènic. El 29% de la dacsa i el 24% de l'oli de colza, de la colza. O sigui que, home, tampoc es pot dir que la cosa no s'ha tirat. És dir, la roba que porteu de cotó possiblement sigui transgènica. I tampoc passa res, estem tots aquí, no? Tan amics. I ara anem a lo que toca. Ara anem a lo que s'ha aprovat en Europa fa 2 setmanes. El que s'ha aprovat és l'ús d'una nova tècnica que es diu CRISPR. Una tècnica que en origen es va descobrir a les salines de Santa Pola, relativament propet aquí, per la persona que apareix en la foto, que és Martínez Mojica. El CRISPR és una tècnica que gasten els bacteris per defendre's dels virus, que el que fa és una sèrie d'ènzims que reconeixen un lloc concret del genoma, ja siga, en aquest cas del virus, però pot ser per a qualsevol cosa, i específicament on el reconeixen tallen i fan un canvi. Aquí no estem copiant i pegant ADN d'un organisme a un altre. Aquí estem editant el propi ADN de la planta, de l'animal o de lo que estem tocant. Clar, penseu quin avantatge té això. Com s'han produït tota la vida les varietats? Doncs n'hi havia, tradicionalment era per hibridació i per selecció, però ja fa més de 100 anys es gastava una tècnica que es deia mutagènesi induïda. Això volia dir que tu agarraves un grup de llavors, li ficaves radioactivitat o li ficaves algun producte químic o li ficaves alguna cosa i fes que aparegueren moltes mutacions. I si alguna d'aquestes mutacions per azar era interessant, aquesta era la que triaves. Aquesta tècnica es va descobrir a principis del segle XX i encara segueix en funcionament. De fet, moltes varietats, aquí és que no sé què passa, que s'ha perdut la figura, però, per exemple, era per dir-vos que aquesta tècnica s'ha gastat per treure les varietats d'arròs més conegudes, com la bomba, la badia, la J-cendra, venen de tècniques de mutagènesi, però també les varietats de taronja venen per mutagènesi. En el CRISPR, tot això que antes ho fes a l'atzar, ara tu pots dir específicament quin lloc del genoma vols que els canvi. Això té 2 particularitats. Primera, tu no estàs ficant ADN de fora, la qual cosa no pots dir que és un transgènic perquè en un transgènic fiques ADN de fora. Directament estàs modificant o canviant el propi ADN de la planta. Segona, un transgènic és molt fàcil de detectar. A dia d'avui no tenim cap eina per a dir si una mutació que apareix en una varietat nova ha sigut una mutació a l'atzar o una mutació induïda per una de les tècniques acceptades que tu has seleccionat o ha sigut una mutació dirigida que tu has fet per CRISPR. El resultat final és el mateix. M'esteu entenent? Enteneu el que acaba de dir? Doncs anem a regular-ho perquè ja que estem ho regulem, però és que si no ho regules, pitjor per tu. Perquè una cosa que no es pot controlar, a dia d'avui, per almenys, no es pot. Problema que estaven tenint a Europa? Doncs el problema que estaven tenint a Europa és que Estats Units ja té regulació, Japó té regulació, Argentina té regulació, és a dir, tots els competidors tenen regulació menys nosaltres. Què vol dir que tenen regulació? Que ja ho estan gastant. Que ja ho estan gastant que nosaltres sapiem. Que no sapiem ja qualsevol cosa. Vull dir, en Estats Units, per exemple, ja han presentat uns xampinyons que modificats per CRISPR que no es perdegen quan es talles. L'any 2017 ja es va presentar al Congrés Europeu de Biotecnologia una varietat de col
que estava modificat per CRISPR, que es va servir com a guarnició al sopar de gala. Japó. Japó era un país que tenia una política molt contrària als transgènics. Curiosament, ha sigut el primer país que té una varietat modificada per CRISPR al mercat. Estes tomàquets d'aquí. Estes tomàquets d'aquí són propietat d'una empresa molt menuda que es diu Sanatec i que es suposa, o això és el que diu l'empresa, que són millors per a la salut cardiovascular, perquè acumulen més d'un aminoàcid que es diu GABA. Independentment de que funcionen o no, que jo ja vos dic que també ho veig molt optimista, ja n'hi ha CRISPR legalment comercialitzat en un país del món. I vindran molts més, per supost. En Europa, durant molt de temps, havíem estat en una espècie de limbo legal. Limbo legal és que, com no n'hi havia regulació, un tribunal francès i sobre aquesta base el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va decretar que un transgènic tenia que regular-se igual que un CRISPR. Això, des del punt de vista científic, és una aberració, perquè és que està mesclant peres i pomes, no tenen res que veure una cosa amb l'altra. Però és el que va dir un jutge, i per això teníem una llei molt restrictiva que impedia fer res mentre la resta del món ho estava fent. N'hi ha que dir que el CRISPR és la tècnica més coneguda, però que n'hi ha altres tècniques, com per exemple l'ús d'unes nucleases que poden canviar parts del genoma, modificar l'epigenoma, que és la part del genoma que diguem no és la seqüència, sinó les metilacions, és una cosa una mica tècnica, o empeltar un peu que no siga transgènic sobre un peu transgènic. N'hi ha que dir que aquesta llei només cobreix de totes aquestes modificacions, només cobreix el CRISPR i només cobreix la cisgènesis, que és modificar el propi genoma de l'organisme, és a dir, canviar gens d'un lloc per un altre. Les altres encara no estan regulades, el qual jo haguera aprofitat i les haguera regulades totes, però bueno. I dir que no només n'hi ha utilitats d'esta tècnica per a produir noves varietats vegetals o animals. També n'hi ha varietats com aquesta que és el GenDrive, que és de la mateixa forma que es gastaven insectes irradiats per a previndre plagues, insectes estèrils, que segur que algú li és familiar, n'hi ha tècniques basades en CRISPR que es poden gastar per a controlar poblacions d'insectes. És a dir, perquè diguem que n'hi ha unes construccions que el que fan és propagar-se, però clar, si es propaguen només entre una única varietat d'insectes. I són modificacions que una volta la tinga la descendència, aquesta modificació impedirà que es reproduïsca. En la qual cosa tens un insecticida màgic, perquè només mata l'espècie que tinga reproducció entre ella, no mata les altres espècies, en la qual cosa més ecològic impossible. Però bueno, això és el que volia contar-vos. Moltes gràcies. Gracias. Se me oye, ¿verdad? Sí. Vale, lo mío no es tan espectacular como lo de José Miguel. Lo mío es intentar explicaros qué plagas están llamando a la puerta de nuestra citricultura, qué plagas nos pueden provocar pues, problemas a corto o medio plazo y qué plagas han entrado últimamente para que por lo menos las conozcáis y os puedan sonar como también daré algún indicio de cómo actuar sobre ellas, ¿no? Bueno, para empezar voy a hacer una especie de listado en la cual pues, muchas de ellas os irán sonando, otras pues, las conoceréis hoy, pero para empezar hablaré de lo que son todo lo que es la familia Cocoideas, que suelen ser los piojos, los cotonets, todas estas especies, pues los diaspídeos, pseudocócidos o las cochinillas, que son todas de pequeño tamaño, son especies muy crípticas, que se esconden mucho, prácticamente no se pueden encontrar ni ver fácilmente, sobre todo en la parte de invierno, y que tienen varias generaciones al año, multivoltinas,
y que suelen provocar bastantes problemas en fruta. No solamente atacan a cítricos, hay muchas ornamentales, hay mucho frutal que está atacado, pero que vamos, causa unos daños directos en fruta, esto es el citri de toda la vida, el cotonet, pero también causa otros daños indirectos debido a que se alimentan, succionan floema, inyectan toxinas y provocan pues, estas deformaciones que son las típicas del cotonet de Sudáfrica, que ahora pasaré a comentaros alguno más. Entonces, de todas estas especies, digamos que hay varias que se han introducido pues, en estos últimos años. La primera de la que voy a hablar es Polvinaria polygonata, que ha entrado en la zona de Alicante. Es un cotonet, pseudocóccido, que prácticamente viene de Australia, y cuando vemos el mapa dices, no sé cómo ha llegado aquí directo, pero viene de Australia, es normal que pueda invadir los países asiáticos, pero el siguiente punto de introducción, aquí en Alicante, dices, bueno, pues ya lo tenemos aquí y se va a dedicar pues, a hacer lo que hace, a provocar daños. La zona de invasión primera fue la zona de Alicante, pues eso, estamos hablando del año 2019, cuando se identifica, y tiene una peculiaridad. Este pseudocóccido pues, se reproduce por partenogénesis y solo, digamos, no hay reproducción sexual, es una partenogénesis terítoca, que significa que solo hay hembras, son 2N, o sea, diploides, pero bueno, la cuestión está en que al no tener reproducción macho-hembra, pues impide que podamos actuar sobre ellas interfiriendo lo que es la cópula o con feromonas, cosas así, con lo cual nos corta un poco las formas de lucha contra ellas. ¿Qué es lo que provoca? Pues todos estos desastres que podéis ver. Empieza a crecer, a producir esta negrilla, clásica de prácticamente todos los cotonets, en otros cultivos ya los veis. Casi que no enciendas tanto el foco porque si no, no se ve nada en la imagen. Y entonces, ¿qué nos queda alternativas para luchar contra ellos? Bueno, en los tratamientos químicos con las sustancias que nos quedan, y eso ya pues tenemos la limitación, pues queda algún aceite, queda prácticamente solo un neonicotinoide para luchar contra ellos, pero digamos que nos quedan pocas herramientas, pero aún podemos hacer algo en el químico, pero siempre sobre los primeros estadios, desde luego. El control biológico, al final, o es por depredadores, como es el Cryptolemus, que es el que ya conocemos, que es el que acaba con todos los cotonets, o ya nos vamos a algún endoparasitoide, que es bastante más específico, como es el Metaficus, que puede hacer algo, aparte de los generalistas como la crisopa y demás. Siguiente de la lista, Delotococcus. Este es famoso en el mundo entero, cotonet de Sudáfrica, antiguamente cotonet de Les Valls, hasta que la gente de Les Valls les dijo, ya está bien de llamarlo de Les Valls, vamos a llamarle de Sudáfrica. Ataca pues, a una barbaridad de cultivos, sobre todo en la zona de origen. Volvemos a lo mismo de antes, zona de origen. Sudáfrica, vale, podemos ver la parte este más de África y demás, pero de repente pega un salto y por invasión directamente aparece en Les Valls, en Faura, a hacernos el daño que nos está haciendo. Esta plaga en sí, digamos que aparece pues eso, en el año 2009 y no es que provoque tanto daño como el de antes con melazas y demás, pero lo que provoca es una deformación en los frutos. Esto es un fruto normal, esto es cómo se queda en el tamaño de las clementinas, en naranjas. Todas estas deformaciones en lo que es el cáliz, que dependiendo el comercio, pues hay algunas que aún te las aceptan, pero muchos no, y desde luego ya como segunda, y que ha provocado mermas y bajadas en la producción en la zona de origen, que en muchos campos, o sea, una vez has superado el 40-50% de daño, ya es que no te recogen la fruta, es decir, pérdida total de cosecha. Y se han superado ese 40% más de una vez. ¿Qué nos queda para luchar contra él? Volvemos al control químico con las prácticamente 3 sustancias que tenemos. Ahí quedaba también el espiotetramat, que ahora ya parece que en 2024 también desaparece, con lo cual nos queda el acetamiprid, nos queda el aceite y poca cosa más para poder luchar contra ellos. El sulfoxaflor también ha caído. Entonces, vamos a la parte del control biológico. Al final vamos a los depredadores de siempre, Cryptolemus, y lo que sí que se ha hecho es irse a Sudáfrica, buscar el depredador, en este caso, perdón, el parasitoide, en este caso en Anhilus averiae,
un parasitoide específico, traerlo aquí, criarlo, empezar a hacer sueltas. La Consellería lleva prácticamente 3 años haciendo sueltas en todo lo que es la zona afectada. Ya estamos encontrando ese parasitoide en campos donde no se han soltado, es decir, pasa el invierno, se está estableciendo y vemos tasas de parasitismo en campos donde nunca se han soltado, es decir, poco a poco va llegando. De hecho, llevamos un par de años en el cual el daño por Delotococcus claramente ha ido hacia la baja. Tiene que confirmarse durante unos cuantos años más que esto se cumple, pero las expectativas parece que sean buenas. Y los métodos de control, digamos, en este caso encontramos otro, que es, dado que no se reproduce, o sea, se reproduce sexualmente, hay una posibilidad que es utilizar la feromona de este insecto. La feromona es esta molécula en la cual, si colocamos una trampa en el campo, con esa feromona se llena de bichos, 200 y pico, frente al control, es decir, somos capaces de atraer a los machos. Si somos capaces de atraer a los machos, seguramente podemos hacer una captura masiva, además de poder seguir la especie, detectar los momentos de vuelo, podemos establecer los umbrales de tratamiento, es decir, si yo puedo colocar una trampita con una feromona y ver, oye, que tengo ya el bicho, tengo que tratar. A partir de esta fecha, tengo tantos machos capturados, tengo que tratar. O sea, es una herramienta más para poder luchar. Pero también sirve, como hemos dicho, para la captura masiva de machos, colocando trampas, como de hecho ya la Consellería está subvencionando desde hace 2 años. Las trampas, pues simplemente las de seguimiento es esto, colocar una gomita y ver estos pequeños insectos, esto es una ampliación de este cuadro, que se van pegando, tienes que mirarlos con binocular, contarlo, cuando supera esta cantidad, tratamiento. Además, ya estamos en umbrales entre abril y mayo, cuando las capturas superan los 5 machos por trampa y día, sabemos que hay que tratar. Bueno, pues es un valor que durante 4 o 5 años se han estado investigando y que ya empieza a darnos una herramienta más. Y también nos sirve para ver cómo evoluciona la plaga, y si la vemos da miedo. Esto fue el año 2019, esto fue el año 2020, en 2021 ya empezó a aparecer también en los extremos de la comunidad y prácticamente ahora está todo. Pero es verdad que llevamos 2 años en que parece que se está reduciendo la plaga y se está reduciendo el daño. Tanto de Pulvinaria como de Delotococcus existe publicado un plan de acción por el Ministerio que se puede consultar y en el cual se indica cómo actuar contra estas plagas y que creo que es bastante interesante porque en esta zona de Alcira, digamos, estáis justo en medio, en la parte norte Delotococcus a mansalva, en la parte sur Pulvinaria se está haciendo en Alicante ya hueco, pero está subiendo, ya se ha detectado a 40 o 50 kilómetros de aquí, o sea que no tardará tampoco mucho en llegar. Y el tercer cotonete en discordia que ha aparecido también, Paracoccus burnerae, este también origen afrotropical, como no, lo que pasa es que este ha invadido más sitios, pero al final prácticamente es un cotonet que si vemos la hembra es apenas diferenciable de la que existe aquí, pero que en 2010 empezó a aparecer en parcelas de Andalucía, luego llegó hasta la Comunidad Valenciana, atravesando Murcia, y lo que provoca claramente este signo en hojas llama mucho la atención, y si veis hojas que empiezan a presentar este aspecto, ya podéis empezar a buscarla a él, que ahora está afectando muchísimo el limón en la zona de Murcia y Alicante, y provoca deformaciones que pueden llegar a ser esto, es decir, frutos totalmente depreciables sin ningún valor. Alternativas, volvemos. Gracias a Dios esta también se comunica químicamente, con lo cual pues nosotros tenemos un proyecto ahora para sacar la feromona. De hecho ya tenemos un candidato muy claro, tenemos este año las pruebas y parece que el año que viene tendremos feromona para poder actuar sobre él. Se están buscando también las especies de Anagyrus, que sean parasitoides para él, y desde luego el control con Cryptolemus siempre va bien. Cada vez se está haciendo más fuerza en tener esos insectarios de cría de Cryptolemus para hacer esa suelta temprana, para poder llegar antes, porque estos desequilibrios que están ocurriendo últimamente están provocando estas subidas de poblaciones de estos cotonets que con la suelta de Cryptolemus temprana muchas veces se puede por lo menos atenuar, si no controlar del todo. Y el último, que no es una especie invasiva, que lo conocemos aquí desde siempre, pero que está dando muchísima faena, y lo he puesto porque estamos en esta zona, en Alcira, porque el caqui tiene mucha importancia. Longispinus,
que prácticamente no tenía o no era problemático, pues últimamente tiene el problema que tiene, está apareciendo en muchísimos campos de caquis. Hemos intentado correlacionarlo con el tratamientos previos, es decir, campos donde se habían hecho tratamientos con sustancias para controlar la mosca blanca, que luego hablaremos de ella, pero para controlar la mosca blanca al final se provocan desequilibrios que al final provocan la subida de Longispinus. Es decir, el cultivo de caqui, cuyo único tratamiento hace 15 años era la mosca de la fruta, ahora hay que tratar mosca de la fruta, hay que tratar mosca blanca, hay que tratar cotonets, aparte de la microsfarela, por fungicidas, es decir, vamos aumentando y vamos entrando en un círculo de tratamientos que muchas veces pues, es un círculo vicioso porque va provocando otras alternativas. Este sí que no se puede decir, bueno, su origen es aquí, pero vamos, como podéis ver, ¿por qué? Porque ataca mucho a plantas ornamentales y con plantas ornamentales lo hemos paseado toda la vida por todo el continente. Y está, vamos, desde Rusia, prácticamente Canadá nos ha registrado, pero quitando eso y la Antártida lo podemos tener en todos los países del mundo. En este caso, claramente es diferente por las últimas caudas que podemos observar que son mucho más largas y, como os he comentado, pues en caqui está provocando durante varios años bastantes problemas, sobre todo en todo lo que ese retraso que se hace el caqui, retraso para que aguante un poco más y no comercializar todo junto, en todas las variedades, todo lo que se está retrasando es donde está provocando más daño, porque es donde cumple una generación más y llega a provocar ese daño. El control, aparte del control químico, que vuelve a ser las mismas sustancias que os he dicho antes y son las que hay, no hay más, la idea es que este Anagyrus justiventris se pueda liberar. Se ha pedido autorización al Ministerio, el Ministerio está un poquito, Juansa, ¿cómo lo llamaríamos? No autorizado. Pues no autorizado, vamos a poner, iba a decir refractario a autorizarlo. Pues bueno, a pesar de que está aquí, lo podemos recuperar, dicen que es una especie, pues eso, de fuera y que no la van a introducir y que no se da permisos. Es cuestión de tiempo, al final se introducirá seguro, porque está en todos sitios, pero la verdad es que encima tienes que luchar contra esa traba, ¿no? que la verdad es que es bastante problemática. En este caso también estamos buscando la feromona, porque la feromona de este señor, de esta especie, está muy bien definida en Estados Unidos. La encontraron hace 30 y pico años, un grupo bastante reconocido, pero cuando se utiliza aquí resulta que no funciona. Y cuando nos pusimos a buscar la feromona encontramos una sustancia que sí que funciona, es decir, tenemos un ferotipo, se llama, es decir, la misma especie responde a distintas feromonas. Es algo que sí que se había descrito en otras especies, pero nunca en Longispinus, pero hemos visto que sí, que hay una feromona que sí que trabaja con él y sí que atrae muy bien, y de hecho esa feromona sexual, cuando la hemos probado este año en campo, pues como podéis ver, esta placa tiene 14.000 machos de Longispinus, es decir, tiene una capacidad de atracción muy fuerte y esperamos que colocando trampas basadas en feromonas podemos llegar a controlar, por lo menos parcialmente, esto. Salto los cotonets, me paso moscas blancas, que aquí también es la reina de la citricultura y que está, pues eso, resurgiendo como está resurgiendo en muchos sitios. La primera especie es Dialeurodes citri, ya se conocía en Alicante en el año 87, es decir, no es de hoy, no es de ayer, ya lleva bastantes años. Son de estas que pueden hacer 3 generaciones anuales, es decir, prácticamente a partir de mayo la tienes encima, pero a final de año, en la tercera generación, es cuando te provoca una cantidad de negrilla, sobre todo los frutos, y que está provocando mucho daño. Su enemigo natural, en este caso, pues está presente, pero tiene una acción bastante limitada. Nos encontramos, pues eso, con problemas para el tratamiento. Y aquí pues hay gente, y estoy pensando en Paco, que ha hecho muchos ensayos con aceites. Consigues hacer, la verdad es que un control con aceite bastante decente, pero tienes que estar echando, tienes que estar aplicando, porque el problema está en que se va combinando con las otras moscas blancas. Hablamos de Paralirodes, que le encanta, esta es muy fácilmente identificable por esos nidos que forma, que además se ven muy bien en caqui, pero que además le gusta hacer las puestas donde hay Dialeurodes y se van complementando una con otra. En este caso no estamos hablando de 3 generaciones. Paralirodes
te puede hacer perfectamente 6 o 7 generaciones, porque tiene una temperatura umbral de 7,5 grados. Es decir, vamos, este invierno ni se ha enterado de que ha sido invierno con esas temperaturas medias. Está sin parar, sin parar, sin parar. Con lo cual, se asocia a la otra mosca y al final pues tenemos problemas acumulados al final de año, en el cual una y otra se van retroalimentando y al final las tienes muchas veces en el cultivo las dos. Tiene mucha afinidad por el caqui, que eso, pues la verdad es que en estas zonas también se ve cómo va pasando. El caqui, pues sabéis, se queda sin hojas, no se puede encontrar, pero la poca que quedan los cítricos empieza a pasar en caqui. Tiene también esa afinidad por las hojas frescas y enseguida se reproduce y da problemas. Y bueno, y la reina de las moscas de toda la vida ha sido la mosca algodonosa, el Eurotrixis flocosus. En este caso, pues las puestas en el embés, con esas puestas, digamos, tan espectaculares, con toda esa producción de melaza, que las ninfas tienen esas típicas costillas dorsales, desde aquí prácticamente no se ve la foto, pero que son unas secreciones muy llamativas, y esos adultos que los puedes ver en hojas jóvenes, pero también en hojas viejas. Ya no estamos hablando de las otras moscas, estas prácticamente están continuamente y además son 5 o 6 generaciones. ¿Cuándo hacen más daño? En verano. En verano hacen muchísimo daño. ¿Qué es lo que se recomienda? Actuar selectivamente contra los brotes donde aparece. Es decir, lo que pasa es que es caro, no significa decir, no, tengo que entrar en el cultivo y tengo una zona afectada y trato selectivamente esa zona o podo esas zonas que están afectadas, pero es verdad que ese tratamiento funciona muy bien, porque cuando empieza muy a focos. Y si la cogemos cuando empieza, funciona bien. Es verdad que esta mosca, cuando hay un buen equilibrio ecológico, Cales noachi la tiene bastante controlada. Es decir, es un parasitoide que se introdujo ya, bueno, es el ejemplo de control biológico clásico, Paul de Bach en los años 70, bueno, 60 y algo, creo recordar, consigue una tasa de parasitismo muy buena y de control. Lo que estamos viendo en los últimos años es cada vez más parasitismo de Amitus spiniferus, que era un parasitoide que prácticamente no estaba y ahora cada vez lo encontramos más. Y nadie lo ha soltado, nadie lo ha liberado, pero es verdad que parece que se adapta mejor a las condiciones climáticas que están habiendo ahora. Y lo que estamos viendo son unas tasas de parasitismo mucho más altas. Paso a ácaros. Hay 2 ácaros que nos están dando muchísima pena, tanto Deutetranicus bansi como orientalis. Ya son ácaros que además han ido desplazando a los ácaros que teníamos aquí siempre. Empezaron, en este caso orientalis, por las provincias de Alicante, ha ido subiendo a Valencia y cada vez va subiendo un poco más al norte. Lo único que le va a parar es que esté el otro Deutetranicus, que lo puede parar, pero porque si no, parece que no tiene límite, ¿no? En este caso es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados porque coloniza el haz de las hojas, no el embés. Y te da ese aspecto de árbol plateado, que lo ves, que dices, todas las hojas plateadas, que si coincide con humedades relativas bajas, significa defoliación. O sea, ataques severos de estos ácaros, con humedades relativas bajas, que el árbol empieza a pasar un poquito de sed y llega a una ponentá y ¡prum! Tienes allí una defoliación bastante grave de los árboles, con todo el retraso que significa y con todos los problemas que significa. Como os digo, los primeros ataques empiezan al principio de verano, pero hasta final de otoño, digamos que sobre todo en zonas donde se cultivan más clement nules, aquí digamos hay más naranja que clementina, pero se cultiva también mucho y podéis ver, sobre todo en esas variedades más sensibles, los problemas que provoca. Y este, que es, en este caso, el ácaro de Texas, creo que un puntito más peligroso que el anterior, porque este, desde luego, está desplazando a los dos, tanto Tetranicus orientalis como a Panonicus citri, los está desplazando, pero porque no tiene control biológico. Es decir, ni fitoseidos, ni prácticamente no hay un control biológico eficaz, con lo cual, poco a poco, pues, va aumentando y va haciéndose. De hecho, donde se desarrolla bansi, prácticamente araña roja, araña parda, prácticamente desaparecen porque compiten por el nicho. Suelen aparecer en las zonas pues, más soleadas, en el sur de los árboles, en las zonas altas, y también ataca a la zona del haz. Y al final pues, provoca, aunque muchas veces el ataque es
ligero, en fruto prácticamente no da problemas, pero si el ataque es grave sí que se ve ese plateado incluso de los frutos que, digamos, provoca la depredación, la depreciación. Moscas de las frutas, nuestras amigas moscas de la fruta. En este caso os pongo una foto de Ceratitis porque es la que conocemos todo el mundo, Ceratitis capitata, pero es que Ceratitis, vale, es de las más extendidas en el mundo, pero no es de las más peligrosas actualmente. Actualmente tenemos dos que están llamando a la puerta porque están ya en la cuenca mediterránea. La primera que os pongo es Batrocera zonata. Esta mosca del melocotón viene de Asia. Como podéis ver, ha ido recorriendo toda la zona asiática hasta llegar a la cuenca mediterránea. Ya se ha detectado en Francia también. Y de estas que lo atacan a todo, sobre todo frutales de hueso. Pero vamos, melocotón, albaricoque le encanta, pero también ataca cítricos, ataca higo y tiene un potencial biótico bastante grande de reproducción. Y el problema de Egipto con todo lo que está viniendo, o sea, el control de Egipto, pues todo el mundo conocemos, bueno, todo el mundo no sé si habéis estado, pero vamos, el control de las plagas es, como se hace allí, entonces hay que incidir mucho, intentar hacer que se haga el control desde aquí, la presencia de estas moscas. Responde muy bien al metilugenol, es decir, es un atrayente que responde muy bien, eso es una gran ventaja porque podemos poner una trampa en las zonas de recepción de fruta y si hay algún macho lo vamos a capturar. Entonces, digamos, eso se está haciendo en las zonas de importación, pero digamos que el control debe ser más intensivo aún. Y si esta es peligrosa, pues esta es peor. Bactrocera dorsalis. Bactrocera dorsalis se llamaba Bactrocera invadens, luego se dieron cuenta que es la misma especie que dorsalis, y se llamaba invadens porque, vamos, estaba en la zona asiática y se comió toda África en cuestión de 10 años, es decir, y estamos hablando de todo el mango que se produce en África, que vivían muchas zonas y que han dejado de vivir del mango directamente por la introducción de esta especie. Dices, oye, no se puede cultivar porque es que no pueden con ella. Entonces, es una especie bastante peligrosa. Ya ha aparecido en Francia y, sobre todo, hay un foco en Italia que se ha detectado, que el año pasado ya se hizo una zona de erradicación, tratando toda la zona alrededor, destruyendo cultivo, porque ya se detectaron mosqueros donde se capturaban ya no una ni dos, que es detección, 50, 40 moscas. Es decir, ya se ha conseguido reproducir en la zona de Italia. Y, pues, para que os hagáis una idea, es capaz de desplazar a otras moscas como Ceratitis. Si llega a Ceratitis, llega a una zona que tiene una humedad bastante mejor, la desplaza totalmente. Nosotros vimos ejemplos, mi compañera Sandra estuvo en Hawái viendo la invasión de esta dorsalis y veías los mosqueros que se les caían las moscas por los lados, llenos, ni una Ceratitis, todo dorsalis. Con lo cual, pues bueno, esperemos que no llegue y que se corte todo lo que se pueda porque es una de esas moscas que si ahora, como hablábamos en la comida, es difícil comerse un melocotón de secano en el mes de julio, aquí, por culpa de Ceratitis, pues si aparece una de estas, será aún más difícil. Para diferenciarlas, si habéis visto las fotos, son prácticamente muy parecidas. ¿Vale? Las dos fotos unas de otras. Se diferencia simplemente en el abdomen, hay un patrón en T para diferenciarlas, pero vamos, que si alguno coge una mosca como esta, parecida a una bactrocera, pero con esos colores amarillos, en escutelo y demás, mejor que la lleve y la identificaremos para ver lo que es. Otros amigos que nos han venido últimamente, trips. De los trips, el más famoso últimamente es el trips de la orquídea. Donde ha entrado, pues provoca mucho daño. Estamos hablando en la zona de Gandía, principalmente, donde entró, en la Safor. Allí mucha naranja en contacto, y donde se queda en contacto, manchas que empiezan a ser así, pero que acaban siendo manchas en todo el fruto. Simplemente en las zonas de contacto. Entró en Tarragona, pero el salto de repente lo da Gandía, no entra por Castellón. Y al final pasa como en todas las plagas que os hemos dicho antes. Al final vas preguntando qué comercio ha recogido la fruta el año anterior y resulta que en ese comercio viene de otro campo donde ya está tratado. Se está incidiendo mucho en que comercios, cooperativas, hagan tratamientos a los cajógenes, hagan limpieza, sobre todo cuando recogen en zonas afectadas, pero cuando ves todos los ejemplos de invasión te das cuenta que somos nosotros los que estamos repartiendo estas plagas. Es verdad que se introducen, pues eso, de forma
pues eso, desgraciada, pero una vez dentro somos nosotros los que las paseamos. Bajo nuestras condiciones, pues tiene 3 picos poblacionales que empiezan en julio, pero que acaban en septiembre, octubre y que continuamente van provocando estas manchas. Y el control biológico que nos queda, pues nos queda el Franklinothrips megalops, que parece que está funcionando. Estamos haciendo nosotros bastantes trabajos con hongos entomopatógenos para intentar acabarlos, porque este trips se reproduce en las zonas húmedas, prácticamente se tira del árbol y pupa en el suelo, en la zona del gotero donde queda humedad, y ahí es donde podemos actuar con hongos entomopatógenos para matarlos, porque lo demás que nos quedan pues son algunas piretrinas, azadidactina y el espirotetramat, que como os he dicho va a volar. Bueno, piretrina no, piretroides, perdona. El otro trip, el Stylotrip auranti, en este caso se considera una plaga de cuarentena también, afecta a naranjas y provoca ese plateado y esa deformación, esas cicatrices en los frutos. En este caso, pues bueno, se ha introducido recientemente y afecta sobre todo a valencias. Y los factores, sobre todo el más eficaz, parece que se vuelve a ser el Franklinothrips megalops como depredador. Voy a darle un poquito más de prisa, si no, no acabo. El otro trips, digamos que se ha introducido con presencia ya en Alicante, es Stylotrip dorsalis. Al final los efectos de los trips son prácticamente todos en fruta, provocan esas cicatrices alrededor del cáliz, esas deformaciones en hojas de todos los trips, que al final provocan ese crecimiento de las hojas de forma rosetada, que es, digamos, la afección principalmente, en este caso, de trips. Pueden llegar a provocar esa caída de frutos, aunque no es lo más normal. Y en este caso, la única diferencia es que este necesita vivir en hojas tiernas, hojas nuevas. No se reproduce en hojas más viejas. Con lo cual, el movimiento de material vegetal, digamos, de plantones y demás, hay que vigilarlo mucho para no llevárselo detrás de un sitio a otro. Nos quedan los lepidópteros. Los lepidópteros, hay uno que me preocupa poco, pero siempre lo pongo porque está en todas las listas, Ameloes transitella. Este lepidóptero es propio de las nueces, almendras y demás, pero su nombre en inglés porque se le llama el gusano del ombligo de Nabel, con lo cual, pues, obviamente ataca a Nabel. Viene de Estados Unidos, bueno, viene de Estados Unidos porque importamos de allí sobre todo las nueces, pero bueno, viene de América, es bastante polífaga, o sea, le ataca todo, y se ha detectado ya varias veces en Italia, Alemania y Austria. Es decir, va viniendo, la cuestión es que no se establezca, que no llegue en suficientemente número como para establecerse. Hombre, en Alemania y Austria me preocupa menos, por, digamos, dónde puede reproducirse. En Italia ya me provoca, me da un susto más. Pero el lepidóptero que da miedo y el que está, digamos, en todos sitios, disculpad, la hora del coche. La que me molesta más es Taumitopivia leucotreta, que es la falsa polilla de la manzana, es la que estamos viendo, interceptando continuamente de Sudáfrica, que taladra. Es un taladro que se mete dentro de la naranja y que lo deprecia totalmente. Y lo que más te llama la atención es que se han realizado 562 intercepciones de este insecto en la Unión Europea en 11 años. Es decir, todos los años estamos recibiendo, se detectan 50, 60. Y luego, cuando los sudafricanos hablas con ellos, que algunas veces en los grupos científicos tenemos relación, te dicen, es que os estáis poniendo muy duros. Digo, no, es que estamos todos locos, ¿o qué? Si me llegan 562 que hemos detectado, ¿cuántas no hemos detectado? Que es el problema, ¿no? El problema de esto. Por mucho que esté en la EPO y demás, pues se ha detectado en Israel, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Italia, es decir, en todos sitios. Es decir, nos está llegando continuamente. La cuestión, que no se establezca. Si se establece, pues naranjas totalmente agujereadas y larvas de este tipo que obviamente no pueden llegar al mercado. ¿Qué hay? Hay un plan de erradicación que
consiste en delimitar todas las zonas donde ha llegado, ver qué hospedantes hay, valorar los daños, detección, identificar el origen del brote y luego hay medidas de control, de erradicación que incluyen hasta quemar, eliminar, destruir. Es decir, el plan está, pero el plan ojalá no se tenga que aplicar nunca y para eso hay que hacer más control, que es de lo que estamos hablando. Porque luego evitar propagación y vigilancia, ya con el mal hecho, ya hemos visto lo que ha pasado con Xylella, pues podemos tener prácticamente lo mismo. Y luego he hecho un capitulito de 2 vectores o 2 enfermedades transmitidas por vectores porque pueden llegar a afectar a los cítricos. Del primero, la enfermedad del Juan Lombing, creo que ya habéis oído todos hablar de él, el greening, Juan Lombing, esa enfermedad que está arrasando con los naranjos en Florida, que ha afectado parcialmente en California, no tanto ni mucho menos como en Florida, pero que en Brasil también está haciendo una maleza y que está provocado por estas especies, Candidatus liberobacter asiaticus o africanus o americanus, pero que los vectores de la especie son los peligrosos, porque son los que van llevando, los vectores de la enfermedad, son los que van llevando la enfermedad por ahí. Claro, los vectores, en este caso, el conocido, digamos, en la zona americana es Diaphorina citri, porque es muy eficaz transmitiendo la enfermedad y al final hay una máxima que es que cuando aparece este vector en un país, tardamos entre 1 y 7 años en tener la enfermedad. Es decir, si aparece el vector, la enfermedad luego llega. Cuestión, vamos a actuar sobre el vector que no llegue o vamos a intentar actuar rápidamente porque eso ha ocurrido en todos los países donde ha ido llegando. Problema, que ya está en Israel y está en Chipre. Es decir, esto era una zona verde y de repente hay un puntito ahí, ya está en Israel y ya se ha detectado en Chipre. Bueno, nosotros aún no podemos trabajar con él, pero desde luego hay grupos que ya están yendo a Estados Unidos a aprender y a trabajar con los parasitoides, en este caso Tamarixia radiata, también buscando otros parasitoides de su lugar de origen para poder actuar rápidamente con él. Y esto es un ejemplo porque el otro vector del Juan Lombing, que en este caso es Trioza erythrae, en este caso es la especie africana de esta sila, la que transmite la enfermedad, pero de la variante africana, sí que se ha podido observar que, aunque haya afectado, porque las hojas se quedan aquí, cuando todas las larvas están afectando, se quedan de esta forma, y este es el adulto que pone los huevos. Pues sí que se ha conseguido buscar un parásito, en este caso Tamarixia adri, y en Canarias, que es donde se introdujo este vector, empezó a soltarse el parasitoide y el control ha sido excelente, excelente hasta el punto de que en Canarias no se puede encontrar prácticamente el vector. ¿Qué pasa? El problema de este vector, que si veis el puntito ya está en España. No está en nuestra zona, pero sí que está en toda la cornisa cantábrica y toda la franja oriental de la península, es decir, la franja occidental de la península, es decir, todo lo que es Portugal y prácticamente llamando a las puertas del Algarve. Quien dice Algarve dice Huelva y quien dice Huelva sabe que nos estamos comunicando con Huelva y hay mucho comercio de aquí que va allí, de allí que va aquí, con lo cual es peligroso. Buena noticia, la buena noticia es que soltando Tamarixia adri, ese parasitoide con gran especificidad, gran capacidad de búsqueda, en todas las zonas del Cantábrico donde se había detectado, prácticamente no la encuentras. Y unas tasas de parasitismo, además, una capacidad de dispersión muy grande, que soltando el parasitoide, a 30 kilómetros se están encontrando de la zona de suelta estos parasitoides. Otro vector, que no es otra enfermedad, que no es el Juan Lombing, con esta ya acabo, es la Xylella fastidiosa. La Xylella fastidiosa pues no es de cítricos, pero tengo que incluirla aquí, porque la Xylella fastidiosa, aparte de que tiene muchas subespecies, y algunas de esas subespecies sí que afectan a cítricos, con lo cual es peligrosa, pero la estamos teniendo continuamente en estas zonas. En esta, sabéis que hace poco, además, la que teníamos aquí era multiplex, afectando almendro, tal. Hace prácticamente una semana ya se descubrió pauca, que es la que provocó el tremendo problema en el sur de Italia. Prácticamente, si vais por la autopista, digamos, al este de la Bota de Italia, en el Tacón, pasas 20 kilómetros de cadáveres de olivos, 20 kilómetros muertos,
por culpa de esta enfermedad. Y la verdad es que desde que entró en Mallorca ha habido un cuidado que se nos acerca aún más, pero la tenemos aquí afectando a otras especies. Es una enfermedad que viene de América, como podéis ver aquí sí que estaba en todos sitios, que claramente se ha introducido con el comercio de plantas exóticas, sobre todo ornamentales. Sabemos que de Costa Rica se trae muchísima planta y se ha descrito en prácticamente la mayoría de las que se traen. ¿Y dónde apareció? Pues cuando empiezan a hacer plantaciones, dicen, no, apareció en América cuando se hizo la transformación de las variedades de almendro. Variedades de almendro, sobre el año 2000 hubo una transformación del almendro y se plantaron muchas variedades americanas y fuimos nosotros quien la trajimos, obviamente. Pero si en vez de en Mallorca vamos a Ibiza, nos encontramos en Ibiza y ahí tenemos todas las subespecies, prácticamente todas. Y es por el comercio de todas estas plantas ornamentales, estos jardincitos tan bonitos que se han hecho. Bueno, es lo que hay. ¿Quiénes son los vectores de esta Xylella fastidiosa? Que provoca, pues bueno, aquí no se aprecia mucho, pero al final Xylella lo que hace es taponar los vasos, no deja llegar el agua, prácticamente el xilema lo tapona y prácticamente es como una sequedad que hasta los olivos se quedan secos y poco a poco van muriendo. Bueno, pues los vectores de esta enfermedad son principalmente estos dos individuos que son afrofóridos, cicadélidos, que estaban presentes en todos sitios, nunca nadie les había hecho había encontrado ningún problema en él, pero resulta que sí que transmiten la enfermedad. Y ahora se han convertido en el enemigo número 1 para intentar controlarlo. ¿Por qué? Porque las zonas donde se radica la enfermedad, lo que tenemos que evitar es que estos vectores salgan de las zonas infectadas transmitiendo la enfermedad. Eso es lo que se está intentando luchar y controlar con todo tipo de tratamientos que no consistan solo en arrancar y tratar con una barbaridad de insecticidas para acabar con cualquier insecto, porque para acabar con ellos tienes que acabar con cualquier insecto, lo cual tampoco creo que sea la solución. Bueno, espero no haber dado mucho susto con todo lo que hay, pero bueno, son las que hay y es bueno conocerlas y que son las que pueden venir. Venga, gracias. Demasiadas tardes. ¿No? No. Bona vespre. A veure, José Miguel és un investigador que es dedica sobretot a temes de genètica. Fa 40 anys, don Eduardo Primo Llúfera, un referent de l'Escola d'Agrònomos de la Politècnica, ja dia que la majoria de problemes que teníem en l'agricultura, problemes de plagues, problemes d'abonat, problemes de contaminació, es solucionarien a través de la genètica. Això ho dia fa 40 anys. Avui en dia no hem avançat tot el que don Eduardo pensava que avançaríem, però bueno, conforme ha dit José Miguel, setmana passada el Parlament Europeu va aprovar la seva posició respecte de les noves tècniques genòmiques. L'aprovar només el Parlament Europeu. Ara ho té que aprovar també, la seva posició la té que aprovar la Comissió Europea i la té que aprovar també el Consell d'Europa, que són els governs d'Europa. I després tenen que discutir entre ells el cèlebre trílogo i llavors eixirà una posició, la que siga, que és el que s'aprovarà. Serà la legislació europea que puga haver respecte de les noves tècniques genòmiques. N'hi ha alguns investigadors que s'han queixat de la manera que ha eixit el que ha aprovat el Parlament Europeu, però és molt positiu, perquè si el Parlament Europeu no hagués aprovat la seva posició, la Comissió Europea probablement hagués retirat la proposta de noves tècniques genòmiques, de la mateixa manera que ha retirat la proposta del reglament d'ús sostenible de fitosanitaris. Per què? Perquè el Parlament va votar en contra, el Consell no es posava d'acord entre els diferents governs i la Comissió ha retirat la proposta. Llavors era important que el Parlament aprovara la seva proposta. Ara tenen obligació de continuar treballant aquesta proposta. Aquesta proposta és una revolució. Ell ho ha donat a entendre, és una revolució que en el resto
del món estan ja començant a treballar-la i a aplicar-la, i així per burrera no ho han fet. En Europa no s'ha fet per burrera. Anem a lo que toca. S'acaba la Segona Guerra Mundial i en Europa n'hi ha fam. I entonces la élite política europea mos diu als llauradors: per favor, produïu tot el que pugueu perquè necessitem menjar i no patiu que vos compensarem adequadament perquè vosaltres produïu tot el que pugueu. I efectivament estem des de principis del que va ser el mercat comú fins l'any 92 aproximadament. La política agrària europea, la PAC, era la gran política agrària europea. És que era la que avui en dia encara és pràcticament l'única política europea comú. Probablement encara és l'única. I entonces, efectivament, aquesta política incentiva la producció. I els agricultors responem correctament, produïm molt, de tal manera que en poquets anys alimentem Europa i l'alimentem ben alimentar, però arriben els anys 90 i resulta que ja es comencem a produir molt més de lo que necessita Europa. Entonces, l'élite política diu, bueno, no podem estar pagant perquè aquesta gent produïsca excedents. I entonces, en l'any 92, hi ha una reforma de la política agrària comú, que és la reforma de Ryan McSharry, un comissari d'Agricultura que era irlandès, i en aquest moment el que fan és introduir els temes ambientals en la política agrària europea. Equiparen la política agrària i la política ambiental. És el que en el seu moment van dir multifuncionalitat. Alguns de vosaltres se'n recordareu d'esta paraula. Multifuncionalitat significava fer les coses d'una altra manera. A banda d'allò del turisme rural i de l'artesania i de no sé què, també significava fer l'agricultura d'una manera més respetuosa en el medi ambient. I entonces, el que ens diu és que a través de la PAC ens apagarien aquestes pràctiques respetuoses en el medi ambient. Però realment això el que va comportar ja va ser una reducció de la producció europea. A partir del 92, fins al dia d'avui, el que ha ocorrit, sense parar mai, s'ha hagut una reducció de la producció agrària europea. Fins al dia d'avui, fins ara mateixa. Des de l'any 92 fins a l'última reforma, clar, han passat molts anys, han passat 30 anys. Molt bé, doncs ahir es va clavar la directiva Hàbitats, la directiva d'aigües, la directiva nitrats. Més avant, ja en el 2011, per ahir, el paquet fitosanitari, la directiva d'ús i el reglament d'ús fitosanitaris, i tot sempre ha sigut imposar que l'agricultura estiguera a poquet anara supeditant-se al medi ambient. O sigui, d'estar equiparat, anar supeditant-se al medi ambient. Fins que recentment, no en l'última reforma, en la penúltima, ja es comencen el Pacto Verde Europeo, l'estratègia de biodiversitat, l'estratègia de la granja a la mesa, i això ja significa definitivament que el medi ambient és el més important i que l'agricultura no passa res si produïm menys o molt menys, no passa res. Per què? Perquè Europa, l'élite política ja tenia clar que poden comprar-ho fora d'Europa. Com fora d'Europa n'hi ha, poden comprar-ho, no n'hi ha ningun problema. Per què ho han de produir així? Comprem-ho fora. Això ha ocorrit perquè el moviment ecologista ha treballat molt bé, ha fet els seus deures molt ben fets i ha aconseguit que l'élite política agarrara aquests arguments i els aplicara. En aquest punt, voldria deixar clar que no és el mateix l'ecologia, un ecòlogo, que un ecologista. L'ecologia és una ciència i un ecòlogo és un científic de l'ecologia. I a aquesta gent tenim que escoltar-los i tenim que fer-los cas, perquè realment ens diuen coses que tenen base científica.
I nosaltres hem pensat que no podem anar mai contra la ciència. Però un ecologista no és això. Un ecologista no és un científic. Un ecologista és un enamorat de, un admirador de, un seguidor de, un hincha de. Com si fos un hincha del València o del Real Madrid o del Barcelona. És a dir, és gent que no té ningú coneixement científic. És simplement emocional. I són ecologistes perquè són amants de l'ecologia, però des d'un punt de vista emocional, ideològic, no científic. Però aquesta gent, els moviments ecologistes, han aconseguit clavar en la societat, cada vegada més urbanita, cada vegada més llunta del camp, han clavat el seu missatge. El seu missatge quasi sempre basat en la por, quasi sempre basat en que és que si utilitzeu això passarà aquesta catàstrofe. Si tireu aquests productes, passarà aquesta catàstrofe. Si seguiu abonant a Xina, passarà aquesta catàstrofe. I tot eren catàstrofes que ens atribuïen a nosaltres si no canviàvem la nostra manera d'actuar. Però moltes vegades no, el 99% de vegades eren plantejaments ideològics, no eren plantejaments científics. Era pura ideologia. En un moment donat, en el Pacte Verde, es pren la decisió en Europa de dir n'hi ha que reduir l'ús de productes fitosanitaris un 50%. Un 50% per què? Quin científic ha fet aquest càlcul? Per què un 50%, no un 40%, o un 30%, o un 70%, o un 90%? No, un 50% perquè un polític li va eixir d'on li va eixir que fos el 50%. I té que augmentar l'agricultura ecològica, en l'any 30 tenim que tindre ja no sé quin percentatge també d'agricultura ecològica. Però per què? Per què aquest percentatge? Per què un 30% d'agricultura ecològica o un 40%? Qui ho ha calculat això? No són plantejaments científics, són plantejaments de tipus ideològic. Vicente ha tret un tema que a mi m'ha preguntat. Què passa en el paràsit que ha anomenat ell, paràsit del Pseudococcus longispinus. El Pseudococcus longispinus és el cotonet que més complicat hem tingut pelear contra ell. Els altres cotonets més o menys arribàvem a controlar-los, però el longispinus no podíem en ell. I ara va i resulta que en l'IVIA, Alejandro Tena, que és un investigador de l'IVIA, que per cert, tingueu clar que en l'IVIA n'hi ha gent molt bona, n'hi ha investigadors molt bons, que falla algun departament, però que la majoria de departaments de l'IVIA estan fent la feina que toca. I estan fent-la ben feta. Alejandro Tena arriba a la conclusió de que, efectivament, n'hi ha un paràsit, l'Anagyrus fustiventris, que té una efectivitat important contra el Pseudococcus longispinus. Entonces, l'IVIA diu, per què no fem igual que en el Cryptolemus? Per què no muntem insectaris, criem massivament i soltem massivament? I així controlarem el Pseudococcus longispinus d'una manera molt eficient i molt ecològica, és a dir, sense contaminar. Doncs va i resulta que el ministeri que tenim en Espanya, que es diu de transició ecològica, que en algun moment hauria de pensar si és transició ecològica o intransigència ecològica, decideix que no es pot fer aquesta cria massiva i que no es pot soltar massivament. Llavors endevinen vostès per què. Per un tema de biodiversitat. Perquè en el Ministeri creuen que si se solta massivament l'Anagyrus fustiventris, perjudicarà els altres paràsits, parasitoides, que ataquen també al Pseudococcus longispinus. I llavors acabaran ells, perquè com no tindran menjar, desapareixeran. I resulta que l'Anagyrus fustiventris és un parasitoide, que fa anys que està així. Va vindre de fora, però està així fa anys. S'ha adaptat i està així naturalment. I està actuant, però clar, actua molt poquet perquè no n'hi ha molts. Resulta que li havia demostrat que no, que els altres parasitoides apenas tenen incidència sobre el Pseudococcus longispinus, que és anecdòtica l'activitat que tenen els altres parasitoides contra el cotonet contra el longispinus, però el Ministeri de Transició Ecològica, d'Intransigència Ecològica, ha dit que no,
que per un tema de biodiversitat no deixa produir massivament i soltar massivament este parasitoide. Clar, per què? Per el que us he dit antes. S'estan prenent decisions que no tenen base ni rigor científic. S'estan prenent decisions que estan encaminades, no són científiques per supost, estan encaminades a portar-nos als agricultors a reduir la nostra producció. I podríem pensar, bueno, tot això per què és? Perquè els ecologistes estan ahí pressionant i han clavat el seu missatge i ara ja està acceptat per la societat i això és així. Sí, en part és veritat, però també penso jo que no és l'única raó per la qual volen que nosaltres deixem de produir. És a dir, crec que també hi ha altres interessos en comprar de fora. Per què? Perquè a Europa, als països tercers, es ven altres coses. Es ven cotxes, es ven ordenadors, es ven neveres, es ven hospitals, carreteres, alta velocitat de tren. Es ven moltes coses i aquells tenen que pagar. I aquells tenen poquetes coses per poder pagar. I llavors, de les poquetes coses que tenen és agricultura que ens venen a nosaltres les paguem l'agricultura i en aquests diners poden comprar altres coses que ven a Europa. Llavors, efectivament, s'ha dut a terme una política des de fa més de 30 anys, 35 anys, una política tendent a reduir la política europea, l'agricultura europea, sobretot l'agricultura mediterrània europea, més que ninguna. A qui més mal ens han fet ha sigut els mediterranis. Què passa ara que està tota Europa en mobilitzacions? Doncs que ara resulta que en la reforma de la PAC última els han tocat el tendre també als continentals. És a dir, ja no estem sofrint només nosaltres la política agrària europea. Ara també està sofrint-la el centre i el nord d'Europa. La política agrària actual també està fent-los mal a ells, també està condicionant-los, també està pujant-los els costos, també està impedint-los tindre produccions normals, també està impedint-los lluitar contra plagues. I llavors, clar, s'han tirat tots al carrer. Ara, l'avantatge que tenim és que estem tots al carrer i crec que és el moment, ara o mai, de que puguem aconseguir d'Europa, del govern espanyol i de la Generalitat Valenciana que hi hagi un canvi de model, que torni a ser una política agrarista i no ambientalista. No estic dient que despreciem el medi ambient, ni molt menys, ni se m'ocorreria mai negar el canvi climàtic ni anar contra la lluita del canvi climàtic, ni molt menys. Però cuidao, que es coordinen les polítiques, que es complementen. Fem coses conforme estan ells parlant, a través de feromones, trampes de confusió sexual, trampes d'atracció i mort, de noves tècniques genètiques que facin més resistents les varietats. Perfecte, fem-ho, tenim que fer-ho, perfecte, però no altres coses com vos lleve tot l'armament químic que teniu per lluitar, vos el lleve tot o quasi tot. Perdone, no podem fer això. Vos lleve fertilització, lleve molt, però no tota, lleve molt un poquet, no tot, deixem-ho sobreviure. I aquest és el tema, i per això ara estem en el carrer i ara és el moment d'intentar canviar el model agrari europeu. Com ja s'ha acabat, perquè m'hauran dit que acabàrem 10 minuts antes, m'hauran dit que queden un minut o dos. Si algú vol fer una pregunta, sobretot a aquestes dues persones, que són dos cracs, són dos grans investigadors, la fan i acabem ja. No hi ha preguntes? Aprofitem. Pues, vinga. Bien, Bernat.
Moltes gràcies, José Miguel, la intervenció magnífica. Estaves comentant-nos que l'aplicació en el tema d'insectes també és vàlida en aquesta tècnica que tu has explicat. En els països que porten més avantguarda aquesta tècnica ja a desenvolupar, estan fent-ho? De quina manera podria ser un convulsiu per a la nostra agricultura per el tema de les plagues, la reducció de les substàncies actives i veure esto com una alternativa respetuosa i sostenible? A veure, en el tema dels transgènics s'està fent i de fet l'única varietat de blat de dacsa que n'hi ha autoritzat és la resistent a insectes perquè porta una proteïna bacteriana. Per el tema del CRISPR, el del Gen Drive, que és una mutació de CRISPR que es transmet però provoca esterilitat, és a dir, la primera generació la pots transmetre però la segona és estèril. De moment està en proves de camp, sobretot en Florida, i s'està gastant principalment per a vectors transmissors d'enfermetats humanes, per a la malària i per al chikungunya. En algun moment arribarà per a les plagues agrícoles. Jo espero que ràpid. En Europa, doncs en Europa jo crec que encara no s'ha contemplat. Com sempre arribarem tard. Ale, s'ha acabat. Que tenen gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Ja? Bueno, gràcies a tots per vindre a esta setmana de l'economia on crec que han tingut una bona sessió els nostres ponents, José Miguel Mulet, Vicente Navarro i Juan Satorres, que per fi s'ha parlat d'agricultura. Jo crec que tenim que estar agraïts a totes les explicacions que ens han fet i jo el que volia dir-vos que en nom de l'Ajuntament d'Alzira moltes gràcies i en nom d'Enrique Montalbà el dia 22, el dijous, el que vulgui acompanyar-nos a la manifestació que n'hi haurà en el Port de València, estarem molt contents de veure participació i de veure que l'agricultura té futur i que l'agricultura vol canviar. Gràcies. A les 9 del matí.